puertorriqueña, de la comunidad LGBT de Puerto Rico. Y es un gran honor contar esta tarde con un grupo excelente de panelistas que nos van a guiar. El tema de la plenaria de clausura es Derecho a la Salud LGBT. Y esta tarde con nosotros tenemos a tres grandes organizaciones que están desarrollando un excelente trabajo en pro de los derechos humanos, en pro de la equidad para la salud y la justicia social de las comunidades LGBT, no solo en Puerto Rico, pero a nivel nacional. Y comienzo introduciendo a los tres panelistas que vamos a tener esta tarde. Y el primer presentador de la tarde es el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, de Amnistía Internacional de San Juan, Puerto Rico. El licenciado Osvaldo Burgos Pérez posee un bachillerato magna cum laude de la Universidad de Puerto Rico y un Juris Doctor de la misma institución, así como ha culminado todos sus créditos para el grado de maestría en la Administración Pública. Fue director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles y presidente de Amnistía Internacional, sección de Puerto Rico. Es profesor de Derecho en la UIA y en el programa de Maestría de Derechos Humanos de la USC. Es coautor de varios libros sobre temas variados de derechos humanos y litigante en asuntos relacionados con las comunidades LGBT. Seguido de la presentación del licenciado Burgos, vamos a contar con la presentación del señor Iván Espinosa Madrigal. El señor Madrigal es un abogado de Lambda Legal, la organización legal más antigua y más grande a nivel nacional comprometida a lograr el pleno reconocimiento de los derechos civiles de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y personas con VIH. Espinosa Madrigal se unió a Lambda Legal en el 2011 y está desarrollando una iniciativa en nombre de las personas LGBT de color, los inmigrantes LGBT y comunidades de bajos ingresos LGBT. En esta capacidad, él ampliará el trabajo de Lambda Legal para responder a las necesidades legales de personas LGBT y personas afectadas por el VIH que se identifican a través de líneas de intersección de raza, etnia y clase socioeconómica a través de litigios, la educación pública y las políticas públicas. Antes de unirse a Lambda Legal, Espinosa Madrigal fue un abogado en el Fondo México-Americano para la Defensa Legal y Educación MALDEF, por sus siglas en inglés. Con MALDEF, Espinosa Madrigal litigó casos de derechos civiles centrándose principalmente en los derechos constitucionales de los inmigrantes. Espinosa Madrigal también fue miembro del equipo legal que litigó Friendly House versus Wagner, un caso histórico sobre la constitucionalidad de la ley anti-inmigrante de Arizona, SB 1070. Espinosa Madrigal se graduó con un doctorado de jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York o la New York University y obtuvo una licenciatura con honores en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pensilvania. También es integrante de la Junta Directiva de HIV Law Project, una organización que vela por los derechos de las personas viviendo con VIH-Sida. Y para finalizar la plenaria de esta tarde, vamos a tener la participación de Rebecca Schleifer. Ella es miembro de la División de Salud y Derechos Humanos de Human Rights Watch en Nueva York. Rebecca es directora de apoyo de la División de Salud y Derechos Humanos de Human Rights Watch. Para que todos y todas nos podamos beneficiar de la excelente información que nuestros presentadores y panelistas traen esta tarde, les pedimos que por favor pongan sus teléfonos en vibradores o los apaguen y cada presentador tiene 25 minutos para su intervención. Vamos a parar al momento que las tres personas hayan presentado y vamos a abrir el espacio para 20 minutos de preguntas y respuestas. Luego de eso, les vamos a pedir que por favor no olviden completar la evaluación de la cumbre. La evaluación de la cumbre puede entregarla a cualquiera de las personas miembros de la Alianza Ciudadana Pro Salud LGBT o a voluntarios que han estado apoyando durante todo el día. Nos disculpamos grandemente que se cometió el error de no incluir el nombre de dos actividades, dos paneles, el de abogacía y apoderamiento y el panel trans. Pero puede escribir el nombre de los paneles si atendió a eso. Por favor, escríbalos y nada más haga un cheque y eso
nos hace entender que sí atendió a esa actividad. Por favor, recordemos que las evaluaciones, como hemos estado hablando a lo largo de la cumbre, si no hay datos, no existimos. Si no hay resultados, no podemos demostrar que estas actividades se pueden utilizar para construir más acciones en el futuro. Sin darle mayor largas, los dejo con el licenciado Osvaldo Burgos. Sí, buenas tardes a todos y todas. Yo voy a estar presentando lo que es un capítulo que escribí recientemente para un libro sobre el estado de los derechos humanos y constitucionales en Puerto Rico. Y yo titulé ese libro Comunidades LGBT, ese capítulo del libro Comunidades LGBT con sus derechos en el closet. Porque según muchas personas dentro de nuestras comunidades tienen que vivir en el closet, a veces por miedo, a veces por protección, a veces por conveniencia. Los derechos de nuestras comunidades también parecen estar encerrados en el closet, en el armario. Yo voy a partir de unas premisas. Primero, la gente se pregunta, pero ¿por qué viene un abogado a hablar de derecho a una conferencia que estamos hablando de salud? Yo para eso voy a utilizar la definición de salud amplia que tiene la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la carencia de afecciones o enfermedades. Me parece que desde esa perspectiva nosotros vivimos, las comunidades LGBT en nuestro país, estamos viviendo en una condición de enfermedad, en el sentido de que no se nos reconocen muchísimos derechos, tenemos muchísimas limitaciones de acceso a medios de justicia, tanto porque no hay reconocimiento desde la perspectiva legislativa, no hay unas políticas judiciales que respeten la diversidad de las comunidades LGBT cuando los casos llegan a los tribunales, y tampoco tenemos políticas públicas de parte del Estado que satisfagan las necesidades específicas de las comunidades LGBT. La segunda premisa de la que yo voy a partir, la segunda forma de mirar esto, es que a mí no me gusta el término igualdad, a mí me gusta el término equidad. Si nosotros exigimos igualdad, estamos cayendo en una trampa, porque nos tratan igual. Nos dicen, bueno, en el matrimonio los estamos tratando igual, ustedes se pueden casar con un hombre o con una mujer, siempre y cuando sea del sexo contrario. Nadie les está privando del matrimonio, los estamos tratando igual. Y los estamos tratando igual en los servicios de salud, y los estamos tratando igual en los tribunales, y los estamos tratando igual en la legislación. Pero no se nos está garantizando equidad. Así que la invitación es a pedir más equidad, y cuando tengamos equidad, entonces hablamos de igualdad. Lo tercero de lo que quiero hablar es que debemos abandonar un poco esas relaciones verticales. Hablar de tolerancia en las comunidades LGBT es una forma de validar el poder. La tolerancia se da cuando alguien tiene poder para tolerar. Nosotros necesitamos relaciones horizontales, nosotros necesitamos solidaridad. Yo no necesito que nadie me tolere, yo necesito que la gente sea solidaria conmigo. En la medida que me están tolerando, me están diciendo, estás ahí, pero hasta el punto que yo permita que tú estés. Y cuando hablamos de las comunidades LGBT, hablamos también del tema que incluso, qué bueno que precedió a esta presentación el trailer de Mala Mala, porque estamos hablando de ser. Y vivir en una colonia es un problema de ser. Nosotros estamos reclamando el derecho de ser, de existir. Un derecho que va íntimamente relacionado con el tema de la dignidad. Y uno parecería que cuando habla de derecho uno dice, bueno, pues está resuelto, porque ya nuestra Constitución, la Carta de Derechos, dice que la dignidad del ser humano es inviolable y que todos los seres humanos son iguales ante la ley. Pero en nuestro país esa dignidad es la dignidad de los iguales y nosotros no somos iguales. Esa dignidad o esa igualdad es la igualdad de aquellos que se acogen al marco limitado de lo que el Estado ha nombrado o ha determinado que es lo normal. Y como nosotros dentro de ese marco somos anormales, no caemos dentro del marco jurídico que está protegido. Porque nosotros no caemos dentro de esa definición rigurosa de lo que el Estado y a los poderosos le ha dado la gana de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros estamos en el lado de los malos. Y tenemos que transgredir, tenemos que movernos y aprender de las comunidades trans y de la valentía de las comunidades trans,
que transgreden. Nosotros tenemos que derrumbar, incluso lo primero que tenemos que derrumbar es nuestro sistema de derecho, que es un sistema patriarcal y altamente violatorio de derechos humanos. En nuestro país tenemos muchísimos ejemplos y es de los que yo les vengo a hablar. Si nosotros miramos en la legislatura, si nosotros vamos a ver la legislación que existe en nuestro país en términos de reconocimiento de las comunidades LGBT, pues es muy poco lo que vamos a encontrar. Si nosotros miramos nuestro Código Civil, aquí hubo para los compañeros y compañeras que no son del país, hubo 10 años de elaboración de un borrador de Código Civil, 10 años donde participaron los principales conocedores del derecho en Puerto Rico. Y ese asunto, ese tema de revisión del Código Civil está detenido en la legislatura meramente porque había un libro, que era el libro de las familias, que reconocía diversidad de familias y reconocía derechos de las comunidades LGBT y reconocía derechos de las comunidades trans. Por eso ese código está completamente detenido y se perdieron 10 años y más de 10 millones de dólares que se invirtió en la investigación de nuestro país para crear el borrador. Y no solamente está detenido el libro de familia, está detenido todo el Código Civil que data de 1930, cuando trata de unas realidades que son distintas a las realidades que nosotros tenemos al día de hoy. Una de las partes importantes de ese código es el libro que trata sobre, el título que trata sobre el matrimonio. Yo soy de los que pienso que la figura del matrimonio no es una figura de derecho, es una figura religiosa y que debe ser sacada de nuestro Código Civil. Yo no creo que la figura del matrimonio deba formar parte del Código Civil porque es una figura de entronque religioso y por eso es que tiene tanto problema cuando se trata del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque obviamente eso es contrario al entronque religioso del cual está basado. Que creo que deben regularse las relaciones entre las personas, sí, se deben regular las relaciones entre personas, y por eso es que pienso, y soy de los que abogo por el matrimonio entre personas del mismo sexo, no porque creen en el matrimonio, es que sobre la figura del matrimonio se han cimentado muchísimos derechos, obligaciones, privilegios dentro de nuestro país. Por ejemplo, usted tiene derechos de visita en los hospitales, meramente por usted ser cónyuge. Y es más, no tiene que ser cónyuge, usted tiene que ser una persona del sexo distinto a la persona que está hospitalizada. Porque usted dice, ese es mi compañero y usted pasa, siempre y cuando sea del sexo contrario. Porque si es del mismo sexo y usted dice su compañero, lo primero que le van a decir, usted no es familia. Y quiere decir que yo no puedo visitar a mi compañero con quien llevo 15 años viviendo, que lo conozco mejor que su familia, que apenas lo visita. Y entonces, al momento que se enferma, tiene derecho a visitarlo una persona que nunca ha estado atendiéndolo, y yo que lo he estado atendiendo y que conozco sus necesidades, no puedo atenderlo en un hospital. Eso es parte de los derechos que se cimentan sobre esa figura del matrimonio. E incluso hay hasta privilegios en términos de testimonio en los tribunales. Existe un privilegio de los cónyuges. A los cónyuges no se les puede obligar en nuestro país a que testifiquen contra su pareja, porque hay un privilegio de que esas cosas que yo le digo a mi pareja en la intimidad del hogar no van a salir de ahí. Pues a nuestras parejas las pueden sentar a testificar en contra nuestra, porque no existe en esa relación el privilegio de los cónyuges y así un montón de figuras jurídicas. Y uno mira cómo va en la dirección, y quizás parte de lo que le va a hablar Iván y de lo que le va a hablar las compañeras de Human Rights Watch es una dirección completamente distinta a la dirección que sigue el derecho en Puerto Rico. Uno mira cómo va ampliándose derechos en otros lugares del mundo y jurisprudencia, y legislación y políticas públicas, incluso en Estados Unidos, al país donde la administración actual quiere pertenecer. Pero las políticas públicas y la legislación y la jurisprudencia en nuestro país van en una dirección completamente contraria. Por ejemplo, en el 99 llegó a la legislatura una enmienda para ver cómo se iba a atender el tema del matrimonio de personas que vinieran casadas de otras jurisdicciones. Uno pensaría, tremenda oportunidad para ampliar y reconocer esos matrimonios. No, se enmendó el Código Civil, ahí no hubo problema para enmendarlo, para decir que no se iba a reconocer ninguna forma de matrimonio que viniera de fuera del país. Recientemente se enmendó la ley de adopción para darle preferencia a los matrimonios entre parejas heterosexuales.
nos dicen, sí, ustedes pueden adoptar, los gays no hay ningún problema que adopten. Claro, después que pasen el crisol de los trabajadores sociales, que si nos tocó un trabajador social o una trabajadora social homofóbica, pues ese primer crisol lo tenemos que pasar el crisol del tribunal. Y segundo, que no podemos adoptar junto con nuestras parejas. O sea, que si nosotros tenemos un niño, lo criamos en pareja, y el que adoptó legalmente fallece, ese niño se queda completamente desprovisto porque la otra persona no tiene derecho y debería venir al departamento de la familia y tomar posesión, porque lo que hacen es que toman posesión de los niños como si fueran cosas. Así, en términos legislativos, el único paso de avance, que me parece que fue una legislación de muy avanzada, es la ley que establece el agravante contra los crímenes de odio del año 2002. Yo soy de los que pienso que los asuntos de las comunidades no pueden y los asuntos del país no se pueden utilizar con las medidas criminalizantes. A mí la cuestión de los crímenes de odio no me gusta esa nomenclatura porque es una nomenclatura criminalizante, pero obviamente lo de avanzada que tuvo esta legislación en el año 2002 es que incluyó por primera vez en nuestra historia categorías protegidas de orientación sexual e identidad de género. Así que el hecho de que en el 2002 la legislatura de Puerto Rico entendiera que debía proteger a estos grupos particulares de nuestra sociedad, a mí me parece que es una legislación de avanzada. E incluso hubo mucho debate recientemente cuando se iba a presentar un proyecto que está detenido ahora mismo en la legislatura para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género, entre otras categorías en el empleo, porque hubo incluso compañeros y compañeras de nuestras comunidades que nos decían, yo era de los que decía, si no incluyen la identidad de género, yo no voy a apoyar el proyecto, aun cuando incluyen mi orientación sexual, porque me parece que nosotros no podemos discriminar al interior. Y había compañeros que nos decían, no, lo que pasa es que identidad de género es muy fuerte, tenemos que ir por parte. Entonces yo le decía, pero gente, si es que es un retroceso, si en el año 2002 lo reconocieron, ¿cómo nosotros le vamos a decir ahora, vamos para atrás en el proceso legislativo? Así que se dio ese debate, el proyecto está ahora mismo detenido, curiosamente está detenido por el presidente del Senado, que pertenece al partido de poder, que en su plataforma política planteó que esa iba a ser una de las medidas que iba a promover. Así que cuidado con las promesas que nos hacen de campaña, que nos cogen el voto y luego nos olvidan. Si no basta con solamente que nos digan en su plataforma que nos van a reconocer el derecho porque ya nos engañaron una vez. Así que cuidado con las plataformas políticas, porque a veces le damos el voto a estos candidatos pensando que van a protegernos y realmente no nos protegen. Salvo eso, en nuestra legislatura no tenemos absolutamente nada más. Y uno diría, bueno, pues vamos para los tribunales. Les invito, yo que escribí un artículo de manifestaciones de homofobia en decisiones del Tribunal Supremo, está en la revista jurídica de la Universidad Interamericana, y lo que hice fue ver todas las decisiones donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico se hubiese enfrentado a algún asunto de las comunidades LGBT, a ver si cuál era el nivel de apertura, y es espantoso lo que hay en nuestro tribunal, en ese Tribunal Supremo que no es el de ahora que tanto critica, porque todo el mundo se ha dedicado a criticar el de ahora como si el de anterior hubiese sido mejor. Y era un tribunal altamente homofóbico. Ese tribunal resolvió, por ejemplo, en uno de los casos, y obviamente no voy a estar entrando a citas, si le interesa luego se las doy afuera, en uno de los casos resolvió que el Estado es responsable si un maestro comete abuso sexual o hostiga sexualmente a un niño del mismo sexo, en carácter homosexual, porque si el Estado sabía, si la escuela sabía que ese maestro era homosexual, debía presumir que ese maestro iba a abusar sexualmente de un niño, y le impuso responsabilidad al Estado por un caso de un maestro que cometió abuso sexual o hostigamiento sexual contra unos niños en una escuela. Y el razonamiento fue, es que debiste haber sabido, porque claro, tenías ahí un homosexual y tú sabías que era homosexual. Es más, y lo que sabían era porque el conserje de la escuela decía que se rumoraba que era homosexual. Y entonces el tribunal entendió que eso era suficiente para entender que el Estado debía presumir que eso podía pasar. El Tribunal Supremo ha resuelto que si una persona entra con otra a un motel y son dos personas del mismo sexo y después resulta una que está muerta,
y hay 2 cervezas y una resulta que la persona muerta resultó que estaba desnuda y hay 2 cervezas a medio usar, que es razonable poner en la primera plana de un periódico: matan homosexual en motel en crimen pasional entre homosexuales. Y eso no es difamatorio, eso no es liberoso, porque entraron 2 hombres. Así que si usted lo secuestran y lo asesinan y lo desvisten, y los asesinos se tomaron cerveza y dejaron a medio tomar la cerveza en un motel, pues esa va a ser la primera plana que va a aparecer, con todo lo que eso implica en términos de investigación, porque como es una persona infravalorada, ¿para qué vamos a investigar la muerte de una persona que está infravalorada en nuestra sociedad? Ese mismo Tribunal Supremo resolvió que la ley contra la violencia doméstica no aplica a relaciones entre parejas del mismo sexo, y razonó que para qué, si tienen otras leyes que pueden utilizar, como el acecho y la agresión. Y uno debe preguntarse: ¿y para qué se creó la ley entonces? Porque las parejas heterosexuales pudiesen utilizar esa misma legislación de acecho y de agresión. Y se crea la legislación precisamente porque las relaciones que se dan entre parejas son distintas a la relación que se da cuando te agrede un extraño o cuando te agrede un tercero. Ese Tribunal Supremo también resolvió en el año 2000 que procedía, por cuestión de equidad, garantizar que una persona transexual tuviera un cambio de sexo en su certificado de nacimiento. Y celebramos esa decisión. Pero lo hizo por el mecanismo de sentencia, que es una ficción jurídica mediante la cual lo que allí se resuelve solamente aplica a ese caso, no aplica a cualquier otro caso en iguales circunstancias. Por eso es que cuando llega el caso del 2005, un caso en idénticas circunstancias, el Tribunal Supremo dice: no podemos permitir el cambio de sexo, porque la ley no lo permite. Eso tendría que hacerlo la legislatura. ¿Saben de qué año era la ley? No fue de posterior al año 2000, 1931. Era la misma ley que existía en el 2000. ¿Y por qué lo permitieron en el 2000 y no lo permitieron en el 2005? Porque en el 2000 no estaba tan álgido el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, y ya en el 2005 ya estaba el fantasma del matrimonio pululando en las mentes de los jueces del Tribunal Supremo. Y curiosamente, el juez que hoy es nuestro juez presidente le votó a favor en el 2000 cuando era juez asociado, y le votó en contra al cambio de sexo en el 2005. Y así otras disposiciones que lo que han hecho es limitar los derechos de las comunidades, salvo una. Y es el caso que reconoce, es el caso del Arcadio Afanador, que reconoce que el hostigamiento sexual se puede dar entre parejas del mismo sexo. Y obviamente es una decisión que hay que celebrarla, porque obviamente si somos víctimas de hostigamiento sexual podemos reclamarlo aún cuando se haya dado en relaciones del mismo sexo, o entre personas del mismo sexo. Pero cuando buscamos el juez que emitió la decisión, era el juez que había emitido todas las decisiones más homofóbicas del Tribunal Supremo, y fue el que emitió la opinión. Y uno dice: ¿este juez realmente quiso protegernos o castigar al hostigador? Porque lo que quiso decirle es: no te metas con gente de tu mismo sexo, que te vamos a castigar. Así que es un caso de esos de carambola, que lo podemos utilizar, pero no es porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico entienda que debe ampliar los derechos de nuestras comunidades. Yo le comentaba a Iván que este no es momento para llevar casos al Tribunal Supremo. O sea, a veces nosotros vivimos en un país que cree mucho en el litigio, ¿no? En todo, vamos a litigarlo todo. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, si nosotros le damos la oportunidad de cerrarnos cualquier puerta que tengamos abierta, nos la va a cerrar. Así que hay que tener mucho cuidado con los procesos de llevar casos ante el Tribunal Supremo. Yo soy de los que le digo a la gente: tenemos que ser responsables, porque no solamente podemos perder nuestro caso, sino que podemos hacerle daño a toda la comunidad o una serie de comunidades. Así que hay que ser sumamente cuidadosos, y quizás Iván lo que les va a traer luego les traiga otras perspectivas, quizás en los tribunales federales. Tenemos una limitación en términos del derecho internacional. Nosotros no podemos recurrir a foros internacionales de vindicación de derechos, como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque Estados Unidos no le ha reconocido jurisdicción a esta Corte y no ha reconocido muchos de los instrumentos protectores de derechos humanos en el mundo. Así que vamos a tener unas dificultades en el ámbito internacional. Sí se están dando unos movimientos en el ámbito federal que quizás podemos por ahí aprovechar.
En términos de políticas públicas, pues vivimos en un país donde todos los días los que están al mando de nuestro país nosotros parece que vivimos en lugar de vivir en un estado laico, parece que vivimos en un estado religioso, donde los dogmas religiosos son los que imperan a la hora de tomar decisiones y obviamente matizado por iglesias, y tengo que hacer la diferenciación, no son todas las iglesias, son iglesias de derecha fundamentalista, porque hay muchas iglesias en nuestro país y hay que ser justo con estas iglesias que favorecen la inclusión y que favorecen los derechos de las comunidades LGBT, y yo creo que somos injustos cuando hablamos de la iglesia como si fuera un ente único y no hacemos las diferenciaciones particulares. El gobernador anterior firmó una orden ejecutiva para en el ámbito público prohibir el discrimen por orientación sexual en las agencias de gobierno. El gobernador actual no ha derogado esa orden, pero tampoco la han puesto en vigor, así que está por ahí. Así que si alguna persona en el ámbito público es víctima de discrimen, como esa orden está vigente, pues pudiésemos asirnos de ella. Tenemos muchísimas dificultades en el área sucesoral, en el área de bienes, en el área de división de bienes, porque obviamente nuestro Código Civil nos reconoce las relaciones interpersonales del mismo sexo y todas las protecciones que hay, tanto dentro del matrimonio como una vez termina. Así que la invitación es que tenemos que testar gente, hay que hacer testamento para proteger a nuestras parejas y nuestros bienes, tenemos que hacer poderes para proteger y que... tengo tiempo. Tenemos que hacer poderes, hay mecanismos legales que si bien no son lo ideal, pues alguna protección pudiéramos tener en términos de tener poderes. Ahora incluso hay una facultad de hacer un poder prolongado, que si caemos, por ejemplo, en coma en un hospital y otorgamos un poder a nuestras parejas, esa pareja puede seguir ejerciendo el poder que se le otorgó aun cuando nosotros no estemos conscientes, así que eso es un mecanismo que podemos utilizar. Si no tenemos descendientes, pero nuestros papás están vivos, podemos legar a nuestras parejas el 50% de los bienes, y si no tenemos ni ascendientes ni descendientes, si tenemos descendientes, pues solamente una tercera parte. Si no tenemos ni descendientes ni ascendientes, el 100% de nuestros bienes los podemos dejar en legado, y eso un poco para proteger a nuestras parejas. Y gente, no importa que seamos jóvenes, los jóvenes también nos morimos, y en este país se muere de juventud. Ya la gente no muere de vejez, se muere de juventud. Así que nos puede, obviamente, que quisiéramos que todo el mundo esté protegido. Vivimos una alta incidencia criminal. En cualquier momento nos puede pasar a cualquiera de nosotros cualquier cosa que nos impida y que deje desprovisto a nuestras parejas. Y créanme que en nuestros casos, nuestra familia no nos quieren en algunas ocasiones, pero nuestros bienes sí los quieren. Eso se les olvidan, que son los bienes del maricón de la casa. Esos bienes sí los quieren. Y son los primeros que llegan. Usted puede estar gasping en un hospital, no se ha muerto, pero ya le están sacando a su pareja de la casa. Incluso yo he tenido casos en mi oficina donde ha pedido, yo hago esta historia, yo quiera que no esté la gente por aquí, los familiares de aquel muerto. Yo tuve un caso en mi oficina en una ocasión donde la persona quedó tan desprovista, la persona que quedó viva, que incluso le pidieron las cenizas. Claro, nosotros molimos en una moledora, molimos del polvo este que viene para los gatos, y compramos una urna en Celestium y le entregamos polvo de eso de su tato a los gatos, y él se quedó con la ceniza. Pero y eso fue lo que le entregamos y quedaron contentos. Pero para que ustedes vean hasta el nivel que llega de desprotección en nuestras comunidades. Así que me parece a mí que vivimos en una situación muy lamentable en términos de derechos, pero tenemos que seguir empujando, gente. La inercia no mueve las cosas. Tenemos que seguir empujando, tenemos que seguir resistiendo. Los cambios en derechos humanos en el mundo no se dan de un día para otro, se dan con mucho sudor, con mucho sacrificio, y gente que sigue empujando y aguantando. Así que tenemos que aguantar, resistir, y con esa resistencia vamos a lograrlo. Es importante la educación, foros como este es sumamente importante para echar adelante y ir cambiando el sistema. El litigio es importante también, hay momentos que hay que litigar, pero hay que ser estratégico en el litigio. Hay que escoger los casos, hay que escoger los litigantes, hay que escoger los tribunales y hay que escoger el momento en que se llevan los casos.
Así que a veces llegan a mi oficina, llega mucha gente y me lleva casos que son interesantes, pero le digo, no es el momento. O no eres el litigante ideal, o no estamos, no tenemos todos los elementos que deberíamos tener, y incluso no tenemos la cresta de la ola. Para la gente que hace surfing sabe que uno tiene que esperar que llegue la cresta para uno tener un buen surfing. En el derecho también es así, uno tiene que esperar que esa cresta esté, pero tenemos que estar preparados para cuando llegue, porque llega una sola vez y se nos va. Así que tenemos que ir preparando los casos, preparando el terreno para que ese litigio sea efectivo. Y obviamente no tenerle miedo a derrumbar el sistema de derecho existente. Gente, la esclavitud fue una ley. Y nadie hoy nos dice que esa ley era una ley razonable y que porque era una ley había que respetarla. Violemos las leyes que sean injustas. Yo soy un propulsor de la violación de la ley cuando la ley es injusta. Así que tenemos que echar para adelante, tenemos que retar el sistema, y cuando sea injusto y tengamos que violar la ley, preferiblemente seamos criminales antes de perder la dignidad. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Iván Espinosa, yo trabajo con Lambda Legal. Yo voy a hablar un poquito sobre el panorama federal en este momento en términos de derecho. I have to be by the mic, okay. El panorama federal en términos de acontecimientos a nivel federal en el rama de salud. Específicamente me voy a enfocar en las visitas hospitalarias, que es algo que el licenciado Burgos mencionó en su presentación, y también un poco con el caso de la reforma de salud que acaba de salir de la Corte Suprema esta semana. Entonces, empecemos. Okay. Un poquito sobre Lambda Legal. Como escucharon anteriormente, somos la organización más grande y más antigua al nivel nacional que vela por los derechos de la comunidad LGBT. Y para aquellos que no nos conocen, nosotros, por ejemplo, fuimos la organización que litigó el caso Lawrence contra Texas en el 2003, que nos dio el derecho de la intimidad en el dormitorio, en el cuarto, para poder hacer lo que queramos hacer, y que declaró anticonstitucional todas las leyes contra sodomía que existían en el país en ese momento, que eran 13 a nivel nacional, más Puerto Rico. Entonces también cambiamos la ley en ese aspecto en Puerto Rico. En nuestra página de red hemos tratado de enfocarnos más en los derechos de la isla, ¿no?, que tiene la comunidad LGBT aquí en Puerto Rico, y parte de ese esfuerzo es tener más recursos en español, más información, más acceso a los derechos que el licenciado Burgo estaba platicando. Entonces esto, por ejemplo, es un ejemplo de lo que tenemos en en la página de internet, en el website, junto con información de todos los otros estados. Y quiero empezar entonces la plática sobre la política hospitalaria, para las visitas hospitalarias, hablando de una pareja, clientes de la organización, que la verdad impulsaron mucho de lo que resultó en la nueva política a nivel federal de las visitas hospitalarias. Y ellas son Lisa Marie Pond y Janice Langben. Entonces, en febrero del 2007, Langben y Pond, la pareja, estaban listas para ir en un crucero que salía de Miami. Y en este crucero, antecito del crucero, Pond se desmayó y tuvieron que trasladarla al hospital, en un hospital en Miami llamado Jackson Memorial. Y cuando llegaron al hospital, separaron a la pareja y le dijeron: no, usted no puede entrar con su esposa, no puede entrar con su pareja, porque esta es una ciudad y un estado anti-gay, no reconocemos su relación. Y no, la mujer, Pond, estaba en un estado crítico porque se desmayó y tuvo un ataque muy severo. 8 horas después, Pond se terminó muriendo, ¿no? Se murió
y no tenía a su pareja al lado, no tenía a sus hijos al lado, el hospital le negó el acceso al cuarto. Fue una historia terrible, ¿no? A pesar, y también es importante tomar nota que Lanvin sí tenía uno de estos contratos, ¿no? Uno de estos healthcare proxies que se llaman en los Estados Unidos, uno de estos contratos o poderes que le autoriza a la pareja poder tomar decisiones médicas y poder participar en el ámbito de salud, en el ámbito médico, en caso que algo pase, Dios guarde, ¿no? Que la otra persona se puede encargar de hacer cualquier gestión. Y el hospital no respetó eso, porque decían, bueno, en este estado no tenemos que respetar su relación y por lo tanto no tenemos que respetar la documentación que usted trae que dice, que autoriza o prueba esa relación. Entonces tampoco la dejaron entrar al cuarto después que ella mostró esos documentos legales como el poder. Después que murió su pareja, el Lanvin empezó a hablar con el hospital, ¿no? Quejándose de lo que había pasado, y el hospital le dijo, lo siento mamita, ¿qué voy a hacer? Así es la vida. Lanvin recurrió al AMDA legal para ver qué podíamos hacer por ella, y nosotros presentamos una demanda en la Corte Federal de Miami a favor de Lanvin, demandando al hospital por no haber dejado entrar a la pareja en el cuarto cuando estaban tomando esas decisiones médicas y antes que la pareja falleciera. Y la Corte Federal nos votó el caso diciendo que no existía ninguna obligación legal para que el hospital admitiera a la pareja o diera algún tipo de reconocimiento para esa pareja. Bueno, pero a pesar de eso, el hospital se sintió muy mal, ¿no? Que nosotros habíamos habíamos acudido a los medios, ¿no? La prensa estaba involucrada, el hospital quedó muy, muy mal. Y entonces, para tratar de evitar ese tipo de crítica, el hospital empezó a hablar con nosotros para ver qué podíamos hacer o ayudarles a hacer para que sean un poquito más gay friendly. Entonces el hospital, a raíz del caso, terminó por su propia voluntad adoptando una nueva política para incluir o ser más gay friendly, no incluir a las parejas LGBT en este tipo de decisiones. Pero en general la Corte no nos quería escuchar. Entonces, cuando el caso cayó, lo cubrió el New York Times, el periódico, y de casualidad el presidente Obama leyó el artículo. Y cuando terminó de leer el artículo de Air Force One, del avioncito donde él vuela, llamó a nuestra clienta directamente, bueno, nos llamó a nosotros y nos dijo, acabo de leer esta historia tan terrible y que perdieron, quiero hablar con su cliente porque tengo un mensaje para ella. Y cuando habló con nuestra clienta le dijo que él sentía mucho que el hospital la había maltratado y que iba a impulsar una nueva medida a nivel federal para asegurarse que esto no vuelva a ocurrir para nadie. Y entonces, después de la llamada, poco después, él presentó un memorándum presidencial donde estaba dirigiendo al Departamento de Salud y de Servicios Humanos, que básicamente hace algún estudio sobre una nueva regla, un nuevo reglamento para que las parejas LGBT tengan derechos en estas circunstancias, que puedan entrar al cuarto, tomar decisiones y tener un tipo de reconocimiento al nivel de salud y de hospital. Y esas son las cosas que el presidente le pidió al departamento que empezara a revisar y estudiar. Y este es uno de los comentarios que el presidente hizo sobre este tema, ¿no? Los estadounidenses gays y lesbianas muchas veces son excluidos del lado de su pareja, con los que pueden haber pasado décadas de sus vidas, que no pueden estar ahí por la persona que aman y no pueden actuar como sustituto legal si su pareja está incapacitada. Y esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que estaba pasando en este caso de Lanvin, eso es lo que el licenciado Burgos estaba platicando anteriormente. Y bueno, a raíz de todo este esfuerzo, en enero del 2011, el Departamento de Salud y de Servicios Humanos requirió que todos los hospitales
que todos los hospitales y centros médicos que reciben Medicaid y Medicare pongan en práctica nuevas políticas sobre visitas hospitalarias. Y estas políticas requieren que los pacientes de los hospitales puedan designar a las personas que quieren que entren a visitarlos, incluyendo sus parejas. Y obviamente este movimiento fue en gran parte relacionado con el caso que se nos votó. Y esto, como menciono aquí, esto aplica a todo centro médico que acepta como forma de pago Medicaid o Medicare. Eso significa que cualquier hospital a nivel del país, eso incluye hospitales en Puerto Rico. Si usted va a un hospital aquí en San Juan o aquí en Río Piedras y acepta Medicaid o Medicare, que es en su gran mayoría de hospitales, tienen que tener una política para hacer esto, ¿no? Para permitir esto. Y esto es la ley en inglés, para ahorrar tiempo, la vamos a leer en español bien rapidito, en mi traducción bien pobre. Derechos de visitación de pacientes. Un hospital tiene que mantener en escrito la política y procedimientos relacionados con derechos de visitas de pacientes, y estos requisitos tienen que cumplir con lo siguiente: informarle a cada paciente de los derechos de visita, ¿no? Usted tiene el derecho de dejar que su pareja entre aquí y que lo visite. Tiene que informarle a cada paciente del derecho a recibir visitantes del mismo sexo, incluyendo sus parejas y miembros de familia o amigos, etc. Y no puede restringir o negar visitas basadas en raza, color, origen nacional, religión, sexo, identidad de género, orientación sexual o discapacidad, ¿no? Todas las clases protegidas. Y tiene que asegurarse que todos los visitantes disfruten privilegios plenos e igualitarios de visita, sin darle ninguna preferencia a nadie, ¿no? A todo el mundo se le trata igual. Si usted quiere entrar con su esposa, usted puede entrar con su pareja lesbiana, puede entrar con su pareja gay, como sea. Pero si quiero brevemente decir que esta regla, ¿no? Es un reglamento. Y no, en términos legales se diría, no hay, en inglés uno dice, no hay private right of action, no hay una causa de acción privada. ¿Qué significa eso? Que si usted llega al hospital aquí en San Juan o en Río Piedras y no le permiten entrar a su pareja gay o a su pareja lesbiana, no es como que usted puede demandar porque se le violó un derecho a usted. No funciona así. Entonces, sí, usted puede llegar, usted puede reclamar y decir, mire, esta ley me cubre, tiene que dejarme entrar, tiene que dejarle entrar a ella. Usted puede decir todo eso, pero no puede demandar al hospital porque violaron este reglamento. Entonces, ¿cómo nos deja esto? Esto nos deja en una situación donde si usted sufre algún daño, usted va a tener que ir directamente a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud. Yo sé que es un poquito complicado, ¿no? Porque significa, tengo el derecho de entrar, pero no tengo el derecho de demandar si se me niega ese derecho. Pero así nos dejaron. Y por lo menos es más de lo que teníamos anteriormente. Pero un aspecto bueno, y la razón por la cual la mayoría de los hospitales van a tener que implementar esta póliza, es porque el Joint Commission, que es la agencia que da básicamente el accrediting para los hospitales, que dice, sí, usted puede ser hospital o no, usted no puede ser hospital. Y ese proceso de autorización para prestar servicios hospitalarios se tiene que renovar con cierta frecuencia. Y el Joint Commission anunció que ellos iban a requerir que cada aplicación que entre para renovación tiene que cumplir con la política nueva de ser gay friendly, de ser inclusive LGBT, porque si no lo es, le van a negar la renovación como institución hospitalaria. Entonces, si el Hospital de San Juan no lo hace por su voluntad propia, el Joint Commission va a forzar que el hospital lo haga, porque si no, no va a poder seguir operando como hospital. Entonces, no es como que nos vamos a quedar sin nada. Y una lista
de hospitales que aceptan Medicaid y Medicare se puede conseguir en el internet. Iba a poner la lista, pero la lista es extensa, hay muchas instituciones. Este es el link donde se puede conseguir la lista de hospitales que aceptan esos programas. Y esta es una historia muy bonita porque al fin y al cabo, ¿no?, el presidente le otorgó a nuestra clienta la medalla presidencial por haber impulsado todos estos esfuerzos, ¿no? Y aquí está la foto de ella y su familia con el presidente. Una historia que, a pesar de ser tan trágica, terminó muy bien. Y bueno, la otra cosa nueva, como mencioné al principio, es que ahora tenemos reforma de salud, especialmente después de esta semana cuando la Corte Suprema lo aprobó. Y quería enfocar en particular en el VIH y SIDA como una de las razones por las cuales necesitamos la reforma de salud, porque creo que se puede detallar un poquito más la necesidad, especialmente en Puerto Rico. Y me imagino que ciertas estadísticas que voy a utilizar van a ser viejas y que gente en la audiencia que de verdad trabaja en estos temas aquí diariamente tendrá estadísticas más recientes, entonces ténganme paciencia. Pero entonces, en el caso de la reforma de salud que la Corte Suprema acaba de decidir, que es el caso de Florida contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos, en ese caso el Lambda Legal presentó un escrito legal hablando de estos temas de VIH y SIDA. No, y básicamente lo que decimos es que el requisito de la cobertura mínima, que es lo que la Corte encontró constitucional, el mandato individual, que básicamente dice cada persona tiene que tener seguro, ¿no? No es cuestión de si quiero, no quiero, si me da la gana, no me da la gana, si me enfermo, no me enfermo, no, es cada persona tiene que tener seguro. Y el mandato individual es en particular importante para personas que tengan VIH porque el mercado no se ha podido regular, no se ha podido autorregular, ¿no? Entonces, las aseguradoras, cuando ven a alguien que está presentando una solicitud para seguro que tiene SIDA, dice, usted a mí me sale muy caro, yo no le quiero cubrir sus servicios, porque si cubro sus servicios y tengo más personas que me piden cobertura de servicios que tienen SIDA, me quedo sin plata, me sale demasiado caro. Entonces prefiero no asegurar. Y eso es lo que estamos viendo al nivel federal, a través del país. Eso está pasando. Antes que la Ley Federal de Cuidado de Salud Asequible pasara, que es lo que llaman Obamacare, ¿no?, solo el 17% de las personas con VIH en los Estados Unidos tenían seguro de salud. Eso es increíble, ¿no? Increíble. Personas que necesitan medicinas que son carísimas para poder sobrevivir y medicinas que están en el mercado disponibles para personas que tienen el dinero para pagarlo, y estas personas no pueden tener acceso a seguros. Entonces, lo que vemos es sistemáticamente la exclusión de personas con SIDA de las aseguradoras. Y aquí, en el último punto, lo que puse es que las terapias Dios mío, ni lo puedo decir ni en inglés ni en español, exactamente, en ningún idioma lo agarro yo, pueden reducir la infección y la velocidad de transmisión hasta a un número increíble, 96%, y estos estudios han salido más recién, sí, como dice aquí, 96%, es casi, como decimos en inglés, it's nil, la probabilidad que alguien sea infectado si tiene una pareja que es seropositiva, ¿no? Es muy importante, es algo que no es solo para mantener al individuo saludable, pero para poder asegurar que la comunidad, ¿no?, que la comunidad LGBT y el público en general no tengan el problema de transmisión de la enfermedad. En particular aquí en Puerto Rico, ¿no?, la estadística que yo agarré fue del 2010 y dice que esta isla es número 12 en nuevas infecciones por el VIH, aunque Puerto Rico es 29 entre las 53 jurisdicciones de los Estados Unidos en términos de población.
Entonces lo que vemos es que aquí en Puerto Rico hay una necesidad en particular para personas que tienen VIH, ¿no? Y me están diciendo que tengo que apurarme. Entonces, obviamente, Puerto Rico tiene una tasa muy alta de incidencia. El 95% de puertorriqueños en tratamiento para el VIH están en Medicaid, que eso obviamente significa que tienen acceso a la medicación y que con la nueva póliza hospitalaria que ellos van a poder integrar a sus parejas cuando van a servicios o cuando están en necesidades en el hospital. Vamos a ver, ¿qué más? Bueno, el Medicaid obviamente, y esta es la parte mala de la decisión, que dijo que los estados no tienen obligación de crecer o aumentar el número de personas que cubren por medio de Medicaid o Medicare, que significa que los niveles de cobertura se van a quedar al mismo plano. Y eso es un problema porque si la mayor parte de las personas de bajos recursos utilizan el Medicaid o Medicare como su seguro primario porque no hay otras fuentes de seguros, eso significa que no vamos a poder cubrir a todas las personas que van a ser necesario. Y no les tengo que decir a esta audiencia la importancia de las medicinas para poder combatir la enfermedad. Y como no me queda tiempo, voy a terminar. Una cosa que sí les quiero dar es el número de teléfono de Lambda Legal, porque estamos muy interesados en seguir escuchando de casos aquí en Puerto Rico para ver qué asistencia legal podemos dar, ¿no? Un apoyo, recursos, información técnica o información más informal. Queremos ser, ¿no?, una fuente de recursos y de apoyo para la comunidad aquí en Puerto Rico y para aliados. Esto significa que si hay individuos que necesitan representación legal, no podemos prometer que vamos a representarlos, pero pueden llamar a nuestro teléfono y nosotros los podemos referir a personas aquí en Puerto Rico o a otras fuentes de información. Entonces, información sobre cómo conectarse con nosotros es algo que quiero que todo el mundo tenga para que sepa que estamos aquí y que podemos ayudar. Y obviamente tenemos el webpage www.lambdalegal.org. Y ahí está. Buenas tardes, vamos a empezar con un examen. Levanten la mano si... ¿Cuántos de ustedes son abogados? ¿Estudiantes? ¿Miembros de la comunidad LGBT? ¿Rebeldes? Ok. ¿Megan? Ok. ¿Y cuántos condones pueden poseer en Nueva York legalmente? ¿Quién dice 3 o menos? ¿Cuántos condones pueden poseer legalmente en Nueva York? 2. 2. 1. ¿Quién dice 4 hasta 7? 4. Hasta... No hay límite. Ok. Vamos a ver. Antes de nada, muchas gracias por haber invitado a mí y mi compañera Miguel McLemore para participar en esta cumbre. Es un gran honor y un placer estar aquí con ustedes y espero que es solo como un comienzo del trabajo que vamos a hacer juntos. Hoy día voy a hablar sobre herramientas para enfrentar los abusos de derechos humanos relacionados con la salud que afectan a la población LGBT. Pero empiezo con introducción a Human Rights Watch. Yo trabajo junto con Megan en Human Rights Watch. Yo soy la directora de incidencia del programa de salud.
Human Rights Watch es una organización no gubernamental de derechos humanos y somos más de 200 personas que trabajamos y seguimos la situación de derechos humanos en más de 90 países en el mundo. Sacamos más de 100 informes cada año. Y nuestros informes son basados en en el testimonio de personas que enfrentan abusos de derechos humanos y las otras personas que tienen algo que ver con esos abusos. Y hoy día voy a resumir cómo hacemos nuestro trabajo. Quiero que salgamos con una idea de cómo podemos diseñar nuestro propio estudio, informe, incidencia sobre abusos de derechos humanos aquí en Puerto Rico, lo que sea, donde sea. En la División de Salud y Derechos Humanos hemos trabajado con abusos de derechos humanos relacionados a SIDA por más de una década. Hoy día voy a usar como un ejemplo el estudio que estamos en proceso de hacer sobre el uso de condones como evidencia de prostitución en 4 ciudades de los Estados Unidos, en Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Washington, D.C. Pero antes de continuar, ¿qué tiene que ver la prostitución con la comunidad LGBTQ? Antes de nada, en cada uno de esos ciudades en que hicimos nuestra investigación, muchas personas trans, especialmente mujeres trans, son identificadas por la policía como trabajadores de sexo, y no importa si son o no son, pero son, como en inglés dicen, profiled así. Y además, como voy a explicar un poco más después, es que muchas personas trans sí hacen trabajo de sexo, especialmente personas trans de bajo ingreso en esas ciudades, que por razones de discriminación, muchos de ellos no tienen muchas opciones de trabajo, y esa es una de sus opciones. Okay. ¿Cómo hacemos nuestras investigaciones? ¿Cómo hacen una investigación de derechos humanos? Cuando hacemos como talleres o capacitaciones con nuestros compañeros de organizaciones de derechos humanos o autodefensores de derechos humanos, siempre nos preguntan qué es, tienen como un libro, un estudio que podemos seguir para hacer un estudio de derechos humanos. Lo más importante, la regla más importante es no hay una fórmula, no hay ninguna fórmula, como hay unos pasos que seguimos. El primero es elección de un proyecto. ¿Cuáles son los pasos que seguimos para elegir un proyecto? Después, recopilación de datos. Después, contextualizar y organizar datos, presentación y utilización de los datos y medir el impacto. Okay. ¿Cómo elegir un proyecto? Primero, revisamos la información disponible. ¿Cuál es la evidencia en salud pública? ¿Cuáles son las oportunidades políticas? Revisamos la severidad y la preveniencia de los abusos y las potenciales alianzas en la región. Por ejemplo, la prevalencia de VIH entre personas transgénero en los Estados Unidos es muy alta. Según una encuesta que salió en 2011 de 6.500 personas transgénero en los Estados Unidos, la prevalencia de VIH es 4 veces más alta y hay una prevalencia de 15% de VIH en las personas
transgénero que han trabajado como trabajadores de sexo. En Nueva York, según un estudio también recién, 14% de hombres y 10% de mujeres que cambian sexo por dinero o bienes viven con VIH y 8% de mujeres transgénero viviendo con VIH han hecho trabajo de sexo. En Los Ángeles, 1 de 5 personas transgénero vive con VIH, 50% gana dinero de trabajo sexual, 50% viven en condiciones de extrema pobreza, ganan menos de $2,000 al año. Y más de 30% ha enfrentado acoso o abuso verbal por la policía. ¿Cuáles son las oportunidades para incidencia política? Cuando empezamos a investigar la posibilidad de hacer esta investigación sobre el uso de condones como prueba, como evidencia de prostitución, dimos cuenta que había varios esfuerzos a nivel municipal y estatal para reformar la ley que prohíbe el uso de condones como prueba de prostitución y para cambiar las prácticas policiales que afectan a las personas transgénero. Por ejemplo, hay una ley en frente de la legislatura estatal de Nueva York para prohibir el uso de condones como evidencia de prostitución. También hay incidencia en Los Ángeles y Washington D.C. y San Francisco para prohibir esa práctica. También la nueva estrategia nacional de VIH-Sida nos da otras oportunidades para trabajar junto con nuestros compañeros en contra de esta política. Y la Conferencia Mundial de SIDA que va a llevar a cabo este julio es otra oportunidad muy importante para incidencia. Vamos a sacar nuestro informe sobre el uso de condones como evidencia de prostitución en julio, la semana antes de la conferencia. Cuando empezamos a investigar la posibilidad de hacer esta investigación, empezamos a recoger información sobre abusos cometidos por la policía y también ley política abusiva. Por ejemplo, aprendimos que acoso policial y abuso de los trabajadores de sexo y las mujeres transgénero interfiere con la distribución de condones y que hay unas leyes y políticas abusivas en sí. Por ejemplo, en cada ciudad en que hicimos la investigación hay una ley, Loitering for Prostitution, que es una ley muy vaga. ¿Qué es Loitering for Prostitution? ¿Qué es? Yo voy a demostrar. Más o menos es andar en un vestido sin mangas en un lugar que es conocido como un lugar donde hacen prostitución, ser una prostituta conocida y también llevar un condón, una prostituta, sí, solo uno. Por ejemplo, en Brooklyn, New York, recibimos por la policía de Brooklyn unos, se llaman en inglés arrest sheets, los documentos que tienen que meter después de arrestar a una persona. Los cargos son loitering for prostitution. La prueba, la persona estaba así vestida, en un vestido sin manga, andando en un sitio que es conocido por prostitution, con un condón y $1.25. So, ten cuidado. Alianzas potenciales, todos ustedes enmarquen en esta lista, ¿no?
El segundo paso, recopilación de datos. ¿Qué hacemos? Como les dije antes, es que nosotros hacemos nuestras investigaciones por medio de recoger testimonio de personas que han enfrentado abusos de derechos humanos. Entonces, entrevistamos poblaciones afectadas y otros sectores relevantes, incluso representantes del gobierno, los que están cometiendo abusos. También contactamos con socios y expertos. Hay unas consideraciones éticas muy importantes. Antes de nada, la seguridad y la protección de la confidencialidad de las personas que estamos entrevistando es importante. Hacemos nuestras entrevistas en unos lugares donde podemos guardar la seguridad y la confidencialidad de las personas. Y puede ser, en un caso, en un café, 20 kilómetros del barrio de la persona para que nadie lo reconozca. Puede ser en nuestra oficina, puede ser en cualquier lugar, pero lo importante es un lugar donde uno puede guardar confidencialidad. También nosotros pedimos consentimiento informado, y también una regla importante de entrevistar es de no hacer daño. Si la persona no quiere hablar, está sufriendo, es muy importante cuidar y escuchar bien, cuidar la situación, porque muchas veces en esta investigación, por ejemplo, trabajamos con personas que están divulgando información muy sensible, que muchas veces no tienen otras personas con quien hablar. Nosotros, de hecho, somos abogados, pero no somos, en estos casos no representamos a esta gente. Entonces es una cosa muy importante de recordar. ¿Dónde empezar? Nosotros hablamos con representantes de 15 ciudades antes de empezar nuestras investigaciones. Y decidimos hacer la investigación en 4 ciudades. ¿Por qué? Antes de nada, recogimos información que están usando condones como evidencia de prostitución en esas 15 ciudades. Queríamos hacer la investigación en ciudades con antecedentes del uso de condones como evidencia de prostitución. También buscamos lugares con altas tasas de VIH entre personas transgénero y trabajadores de sexo. Pero más allá de eso, ciudades con defensores transgénero, programas de salud y socios con quien podemos trabajar. Después, ¿con quién hablar? Como les dije, nosotros hacemos nuestro trabajo por medio de recoger testimonio de personas que enfrentan abusos de derechos humanos, en este caso, trabajadores de sexo, personas transgénero, personas viviendo con VIH, trabajadores de pares, trabajadores de salud. También hemos hablado con defensores públicos, policía, fiscales, jueces, funcionarios de salud pública, periodistas, funcionarios del gobierno. Cada persona que puede tener algo que ver con esos abusos. Seguimos con el tercer paso, contextualizar y organizar datos. ¿Qué hacemos con el testimonio que recogemos? Les voy a dar unos ejemplos. Una persona nos dijo, una trabajadora sexual nos dijo que si llevo muchos condones, ellos me podrían arrestar. Si llevo pocos o uno, me quedaría sin nada y no podría protegerme a mí misma. ¿Cuántas veces he tenido sexo inseguro porque he tenido miedo de llevar condones conmigo? Muchas veces. Ese es el testimonio. ¿Qué hacemos con este testimonio? Analizamos el testimonio para ver qué tipo de política, qué tipo de práctica muestra.
Por ejemplo, en este caso es un ejemplo de prácticas policiales que entran en conflicto con prevención de VIH, prácticas de la policía dirigidas a trabajadores de sexo, que hay un ejemplo de prácticas de detener a trabajadores de sexo por posesión de condones, de criminalizar la posesión de condones. Una mujer trans que conocí en Los Ángeles me dijo: trabajó en un restaurante, he sido detenida en mi camino a casa, he sido acusada de ser una prostituta porque llevo 2 condones en mi bolsillo. Eso no es un crimen. Esa persona vivía en un barrio donde viven muchas personas trans de México. Es un barrio conocido por la prostitución, pero también es el lugar donde viven muchas personas, incluso esa persona. Entonces es un ejemplo de otra vez una práctica policial que entra en conflicto con la prevención de VIH y también como targeting o profiling de las mujeres transgénero. Este policía, muchas mujeres han interpuesto quejas en su contra. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué nos tratas grosero? Él siempre dice, es su palabra en contra de la mía. Nunca he interpuesto una queja en contra de él porque tenía miedo de ser deportada. Muchas chicas no tienen papeles. Es un ejemplo de cómo la ley de inmigración socava política de prevención de VIH. También de impunidad por abusos policiales. Finalmente, en varias ciudades, de hecho, en cada ciudad donde hicimos este trabajo, nos preguntaron las personas trans, los trabajadores de sexo, los trabajadores de pares, legalmente, ¿cuántos condones puedo cargar? Hemos escuchado como historias de la regla de 3 condones, la regla de 2 condones. De hecho, no hay límite. No hay. Pero, escucha esta persona. La regla de 3 condones es la ley del Estado. Literalmente he estado caminando creyendo que esto es cierto. Si hay algo escrito en la ley apoyando esta regla, entonces eso es una cosa. Pero si nada de esto está escrito en la ley, ¿cómo pueden usar los condones como prueba en contra de nosotras? Otra vez es un ejemplo de práctica policial del uso de condones como evidencia de prostitución que entra en conflicto con prevención de VIH. Y también una acción del gobierno que fomenta información engañosa de VIH. ¿Sí? Y es muy importante porque lo que pasa en cada de esas ciudades, cada de esas ciudades, tal como Puerto Rico, es un sitio donde del 12 Cities Program, el programa nacional de los Estados Unidos, que está dirigido a los sitios que tienen altas tasas de VIH y el gobierno federal está dirigiendo un montón de recursos para la lucha en contra del VIH, especialmente entre poblaciones marginadas que por su marginalización enfrentan altos riesgos de VIH-Sida. Al mismo tiempo, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Washington D.C., todos tienen programas para repartir un montón de condones. En Nueva York el año pasado repartieron más como 40 millones de condones. Un mano del gobierno reparte condones. El otro los usa como evidencia de un crimen. ¿Qué hacen? Okay. ¿Qué hacemos con esta información? Nosotros somos una organización de derechos humanos. Analizamos, evaluamos la información usando el marco de derechos humanos.
Principalmente en esta investigación los derechos importantes son el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de tratos crueles y inhumanos. El derecho a la salud es protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hemos escuchado algo de eso antes, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una cosa importante, los Estados Unidos ha firmado, pero no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero por haber firmado este tratado no puede socavar sus requisitos. Los otros tratados sí han firmado. El derecho a la salud garantiza que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y los Estados partes deberán adoptar las medidas necesarias para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, incluso el SIDA. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dicho que las acciones, normas o políticas que son susceptibles de producir una morbosidad innecesaria y una mortalidad evitable, tal como esta política de usar condones como evidencia de prostitución, es una infracción específica al derecho a la salud. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Cada persona tiene el derecho a la vida. El Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es el comité que está encargado de fiscalizar el cumplimiento con este pacto, dice que la protección de ese derecho exige que los estados adopten medidas positivas para aumentar la esperanza de vida, en especial adoptando medidas para eliminar las epidemias, tal como esos programas para repartir condones, y no como esa política de usar condones como evidencia de prostitución. ¿Cómo presentamos y usamos esos datos? Depende de lo que queremos hacer. Podemos ejercer presión sobre el gobierno para detener las prácticas abusivas, garantizar la justicia para víctimas, trabajar junto con el gobierno, porque sí hay partes del gobierno que están haciendo cosas buenas para ayudarlos a hacer realidad los derechos de las personas, presentar quejas formales a través de mecanismos internacionales y también con las ONGs como Lambda Legal y otras. ¿Qué formato usamos? Depende de lo que queremos hacer. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué tipo de información será persuasiva? Tenemos testimonio, también tenemos fotos, estadísticas, etc. ¿Cómo presentamos y utilizamos los datos? En este caso, ya hemos escrito cartas a servidores públicos y agentes del gobierno. Vamos a compartir la información a los cuerpos nacionales e internacionales, tal como los comités en Ginebra. Pero una cosa muy importante es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos cada año publica un informe sobre derechos humanos que incluye todos los países del mundo. Y una cosa muy importante, en los últimos años ellos tienen un enfoque integral sobre los derechos humanos de las personas LGBT. Si ustedes están recogiendo ejemplos de uso de derechos humanos aquí en Puerto Rico, es muy importante mandar esos ejemplos al Departamento de Estado, y estamos a su servicio para ayudarle en eso. Una otra cosa que hacemos vamos a hacer es vamos a publicar unos editoriales en varios medios y periódicos, y también vamos a sacar el informe antes de la Conferencia Mundial de SIDA. Finalmente, una cosa muy importante es muy importante evaluar el impacto. ¿Cómo evaluamos el impacto de nuestro trabajo?
un objetivo es reducción, de hecho, quieren parar esos abusos. Hay varias maneras en que podemos evaluar el impacto de nuestro trabajo. Uno es que si ganamos una reforma legal y de política, si las iniciativas legislativas se han implementado para detener el uso de condones como evidencia de prostitución, si podemos ver si construimos o han construido coaliciones, porque muchas veces hay como distintas partes de la sociedad civil que no están trabajando en los mismos asuntos, pero separados. Si han construido coaliciones en camino de hacer este trabajo. También, si ha contestado si había una respuesta del gobierno, si los otros funcionarios del gobierno han referido a estos temas. Y no estamos esperando solo una confirmación de que esos abusos están pasando, pero un reconocimiento del asunto, una confirmación, negación, discusión, todo están importantes. Okay. Finalmente, normalmente hacemos un taller más interactivo con esta información y nosotros estamos muy como además de tener la oportunidad de continuar trabajar junto con ustedes. Hemos aprendido mucho en los últimos 2 días y queremos tener la oportunidad de trabajar junto con ustedes en el futuro, de desarrollar como talleres o cursos o lo que sea con ustedes, y estamos muy honrados de participar, de presentar, de compartir esta información con ustedes, y muchas gracias. Gracias a Rebeca. Vamos a pedir a Iván y al licenciado Burgos a que se unan al panel. Vamos a tomar los próximos 15 minutos. Sé que ha sido un día largo. Agradecemos la atención y que están completamente cansados y cansadas, pero tratemos de sacar el provecho a esta sección. Como vemos, hemos tenido una buena combinación de ejemplos, yendo desde el licenciado Burgos, en el que nos dice no hay datos o se presentan datos, pero la policía no nos hace caso. En donde Iván nos presenta también ejemplos de cómo han representado a personas de la comunidad LGBT, y un ejemplo de cómo se puede iniciar un proyecto no solo de investigación, pero de impacto de política pública a nivel de hacer justicia social en favor de la comunidad LGBT, y la importancia de hacer justicia social, porque no solo se habla acerca de la justicia, sino que también impacta la calidad de la salud. Si nuestro trabajo es hacer prevención sobre VIH y sabemos que las comunidades transgénero están siendo criminalizadas por portar un solo condón, ¿qué significa eso para nuestro esfuerzo? Si usted sale a la calle a hacer alcance comunitario y le dice a la compañera, mira, toma para que te protejas, pero ella sabe que cuando te vayas de la esquina, ella lo va a tener que botar, porque si no la encuentran con eso, pues la van a llevar a casa.